Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Cuentos de la Noche o Noches de Cuentos. Muchas gracias por sus comunicaciones, nos están enviando cuenticos escritos, que es para nosotros más fácil procesarlos. Los que vienen con audio es muy difícil. Nos escribió Potter, que no había aparecido. Bienvenido nuevamente esta noche, Potter. Me anunció que iba a estar en esta emisión. Hoy estamos largos con la Carmelinita de Los Ángeles. ¡Qué horror! Hay dos cuentos que nos enviaron. Cuentos extraños, cuentos raros. El primer cuento nos lo envió Zoraida Carvajal Guiral. ¿Un cuento? Escuchen, mejor dicho, ¿para qué explico? La inocencia es muy linda. Una vivencia de Zoraida Carvajal Guiral. En 1982 aproximadamente, yo tenía más o menos unos 11 años de edad. Vivía, y aún vivo, en Copacabana, Antioquia, en la vereda La Montañita. En ese entonces, mi tía trabajaba en una sastrería cerca del parque y un sábado me llevó para que estuviera con ella todo el día. Y así pasaron las horas hasta que llegó el momento de cerrar el negocio. Y entonces mi tía, junto con su novio, que actualmente es su esposo, un primo de ellos y yo, salimos rumbo a la vereda. Íbamos a pie ya que no había ningún tipo de transporte. Esa noche todo estaba oscuro porque no existía alumbrado público y las casas eran muy pocas en esa zona. Desde que salimos y en el camino, yo jugando me propuse para mis adentros que hasta llegar a la casa llevaría el brazo izquierdo estirado hacia un lado, levantado como cortando el viento. Y así caminé jugando. Cuando estábamos llegando a la casa me choqué con algo raro. Me choqué con un ser que tenía el cuerpo cuadrado y peludo. Yo no lo vi, y aunque miraba arriba y abajo no veía nada, pues estaba muy oscuro. Pero yo lo seguía tocando. Era cuadrado. Los pelos eran salteados como pedacitos de lana. Al tocarlo yo no sentí miedo. Pero me acordé en ese momento que una de mis tías nos contaba que ella había visto al diablo, que era cuadrado y con cachos que le salían de atrás de la cabeza, que caminaba por el aire y que tenía los pies cuadrados. Yo me acordé de esa historia y no me dio miedo. Entonces pensé, bueno, si esto es el diablo, debe oler a azufre. Ya viendo que mis familiares estaban llegando a la casa, agarré el cubo con ambas manos para coger algo de pelo. Y cuando lo hice, salí corriendo sin soltar los dedos para ver si había cogido algo. Al llegar a la luz, miré mis manos y abrí los dedos. Y nada, ni pelos, ni olía a azufre. Al otro día, yo le comenté a mi tía lo sucedido. A la tía que había visto al diablo, y ella asustada y alterada dijo en voz alta: «¡Zoraida tocó al diablo!». De ahí en adelante se me despertó el miedo, y duré mucho tiempo así, duré mucho tiempo en pasar por el lugar, casi no lo supero. Yo por eso creo muchas cosas, no solamente las que cuentan en su programa. Gracias por su atención. Cordialmente, Zoraida Carvajal Guiral. Gracias a doña Zoraida Carvajal Guiral por este cuentico tan extraño. Yo nunca había oído un cubo con pelos.
O como dice la tía, un demonio con cachos y patas cuadradas. Rarísimo, respetable el testimonio, muy gentil, muy amable, Zoraida, de verdad, muy bien escrito. Bueno, y vamos con otro cuento. Un cuento que nos envió Iris Flor Ochoa Martínez. Es una historia vieja por allá de los años 50. Una historia que tiene que ver con una adoración muy especial, de la que se dice, una veneración, perdón, no adoración, de la que se dice puede obrar milagros. Y en este caso, algo raro pasa. Cuento de ánimas. Una historia familiar de Iris Flor Ochoa Martínez. Buenas noches. Quiero compartir con ustedes una historia que nos contó mi mamá. Una historia que ella vivió con su mamá, o sea, mi abuelita, cuando mi mamá era pequeñita. La historia data de por allá en los años 50, en el departamento de Cundinamarca. Por llamarlo de alguna manera, mi abuela tenía un restaurante móvil. Ella trabajaba con una empresa constructora. Entonces, a donde iba el equipo de trabajo, ella montaba su caspete o restaurante. Ella lo montaba al lado, adentro o cerca, donde se armaban los campamentos de los obreros. Cuenta mi mamá que normalmente esos campamentos los situaban a las orillas de los pueblos y a ras de la carrilera del tren. Esto para poder acceder al tren, para las compras y para tener cómo comunicarse con el resto del mundo. En esa época, dice mi mamá, se vivió una gran agitación política en Colombia. Una agitación que ocasionaba grandes enfrentamientos y muertes entre los dos partidos políticos que gobernaban en aquella época a Colombia. Los conservadores, a los que llamaban godos, y los liberales, a los que les decían chusmeros o cachiporros. En ese entonces, la maquinaria, carpas, señalizaciones, cercos de lámina y demás equipos eran de color azul, porque así era el logotipo de la empresa constructora. Los domingos todo el equipo de trabajo, los obreros descansaban, y ese era el día en que mi abuela iba al pueblo para hacer el mercado. Los trabajadores también iban a distraerse y algunos esperaban el tren. Un día armaron el campamento al lado de un pueblo, y no se enteraron nunca los obreros y los ingenieros que allí se estaba armando una gran agitación de chusmeros que iban contra los godos. La gente había amanecido bebiendo y estaban todos alborotados y atacando a los godos. No se sabe por qué o por quién la cogieron contra la empresa constructora de la carretera. Y esto lo hicieron quizás porque los consideraban godos, y los consideraban godos por el color azul del logo. Entonces, aquel día, se armó una turba enfurecida dispuesta a atacar el campamento, y todos se fueron armados con machetes, palas, picos y armas de fuego para atacarlos. A su vez, en el campamento, unos jugaban cartas y otros fútbol. De pronto se percataron de los gritos de guerra que se escuchaban a lo lejos y no sabían qué estaba pasando. Cuando vieron las banderas rojas que venían, comprendieron lo que podía estar ocurriendo y entonces todos entraron asustados sin saber qué hacer. En ese momento, allí solo había trabajadores, ingenieros, cadeneros y nadie estaba armado. Entonces mi abuela los hizo formar una ronda o un círculo y allí
los obligó a arrodillarse. Ella era muy creyente de las ánimas del purgatorio y los puso a rezar y a pedirle protección a las ánimas. Afuera se sentían como golpeaban las latas del campamento, hacían un cerco rodeándolo al tiempo que se escuchaban terroríficos gritos e insultos. El asunto estaba feo, pero de un momento a otro todos quedaron en silencio. Y al rato, cuando los refugiados que estaban rezando se asomaron para ver qué pasaba, solo vieron a los chusmeros correr despavoridos en todas direcciones. Corrían arrojando todo lo que tenían en sus manos. Los refugiados esperaron un poco, pero ya superado el percance, quedaron tranquilos. Entonces pasó el susto y no ocurrió nada más. Ese día, mi abuela tenía que ir al pueblo a hacer las compras que no pudo hacer el día anterior, y entonces valientemente se fue con un par de trabajadores para que le ayudaran a cargar el mercado. Cuando llegaron al pueblo, la gente se les acercó para preguntar. Les preguntaban que cómo habían hecho para pedir ayuda, y aún más, que cómo habían hecho para que esa ayuda llegara tan rápido, para que vinieran las tropas del ejército. Y además les contaron que era muy raro, pues afuera había muchos ejércitos que parecían de todas partes, ya que eran de fisonomía y uniformes diferentes. Allí le contaron además a mi abuela que el susto fue tan grande que a todos se les quitó la borrachera y solo sabían que tenían que correr para salvar sus vidas. ¿Las ánimas del purgatorio? Eso fue lo que vivió mi mamá con sus hermanos cuando todos eran niños. Desde entonces les quedó una gran impresión y mucha fe en las ánimas del purgatorio. Espero que les haya gustado este cuento. Muchas gracias por su atención. Cordialmente, Irizflor Ochoa Martínez. Irizflor Ochoa Martínez, muy gentil, también muy bien escrito. Su texto, de los dos cuenticos que nos mandaron hoy, yo le arreglé algunas cositas. De pronto metí la pata en alguno porque tenía dudas, pero creo que salió bien. Espero la bendición de los autores. Y vámonos con la Carmelinita de Los Ángeles. En el cuento anterior pasaron cosas, y en este que viene, que es bien largo, también van a pasar. En este cuento hay cosas que son importantes y es muy importante describirlas, porque esos van a ser escenarios de las historias que vienen a lo largo de estos cuentos de la Carmelinita de Los Ángeles. Vamos con la historia de la regordeta que se volvió flacuchenta, de la Rafaela que sabe de todo y de la Gabrielita entelerida. Carmelinita de Los Ángeles, 11º episodio. En la pequeña hacienda de la Carmelinita de Los Ángeles, los meses pasaron volando. El señor cura, después de sus ejercicios espirituales, llegó a escondidas al pueblo y en adelante evitó pasar cerca de la casa de la Carmelinita. Y si pasaba, lo hacía a hurtadillas echándose bendiciones. La verdad no pasaba mucho, porque por esos días habían encontrado impresa en una piedra una imagen de Cristo,
Y con los días esa imagen que se exhibía en la iglesia se había convertido en objeto de devoción por sus milagros. Las gentes de diferentes lugares comenzaron a llegar a Sopó en busca de los favores de la respetable imagen. Y con esto, el señor cura mantenía muy ocupado. Por esos días, la Gabriela, la langaruta desdichada, había mejorado. Y aunque seguía flacuchenta, de su rostro había desaparecido la amargura. Ahora sonreía mucho, vistiendo las ropas que Carmelinita le había dado, los vestidos que ella cuidaba mucho. Al principio, y en la cotidianidad de la pequeña hacienda, Gabriela la entelerida no sabía hacer nada de nada. Entonces Carmelina, armada de paciencia recordando sus días de infelicidad, cuando también era una inútil, comenzó a instruirla en pequeños quehaceres. Entre ellos, el cuidado de la huerta. Y fue en esa actividad cuando Rafaela y Carmelinita notaron que la Gabriela tenía un don. Lo que tocaba producía. Era increíble cómo los vegetales crecían. Entonces, por iniciativa propia, la Gabriela, llevada por su instinto femenino, fue recogiendo plantas silvestres de aquí y allá. Y entonces hizo un pequeño jardín, y con materas viejas que encontró detrás de la casa, adornó las paredes frente a la vivienda. La pequeña hacienda floreció. Lo que tocaba a la Gabriela, florecía. Carmelina, por su parte, en uno de sus viajes al pueblo, guiada por la esposa del alcalde, su gran amiga, encargó al artesano unos bastidores a los que el carpintero colocó lienzos cortados de la tela que Carmelinita había encontrado tiempo atrás encima de una cama. Carmelina, como no tenía pinceles y quería pintar, con mechones cortados del grueso pelo de Rafaela y el cabello delgado de Gabriela, hizo algunos pinceles. Las pinturas, que en ese tiempo se hacían de minerales y flores, las encargó a la capital, junto con el aceite de linaza y el color más difícil de conseguir en esa época, el color azul. Entonces, en el patio, en los días soleados, mientras Rafaela escuchaba las lecturas en voz alta de Gabriela, la Carmelinita comenzó a pintar. En esa época no era usual que las mujeres pintaran, era pecado. Cuando no había lecturas, mientras Carmelina pintaba, Rafaela ofrecía agua a las gentes que pasaban por el camino real, el camino que llevaba a la iglesia. Entonces Carmelinita se preocupó. En la casa solo tenían un tanque para recoger agua lluvia y una molla grande de barro para guardarla. Y nada más, ni cerca ni distante habían hacederos de agua. Y Carmelinita, viendo cómo la Rafaela la repartía, se preocupó porque estaba regalando el agua de la casa. Entonces fue y revisó el tanque, y luego la molla con agua, y vio que estos se mantenían rebosantes. Entonces la Carmelina se preguntó, ¿de dónde sacará tanta agua esta niña? Mientras tanto Rafaela, a quienes los indiecitos humildes llamaron Channa, iba de aquí para allá y de allá para acá, con una jarra de barro y una taza. Iba repartiendo agua entre los peregrinos que arrimaban al pueblo, los que iban a pedir a la imagen en la piedra sus favores, bendiciones que aliviaran sus dolencias, pecados y pesares. Unos se negaban, otros agradecían, y a los más enfermitos, la Rafaelita les daba 2 tazas de agua. Carmelina, mirándola, pensó nuevamente, ¿de dónde sacará tanta agua? No voy a preguntar. Por esos días, la Carmelinita y Rafaela notaron que la entelerida Gabriela, que ya tenía el rostro rosadito, se desaparecía. Se perdía, y entonces un día que no la encontraban, fueron detrás de la casa a donde estaba el cultivo de trigo.
el cultivo que ellas habían sembrado con las semillas que dejaron en un bulto los caballeros bonitos. Entonces, aterradas vieron que la Gabriela danzaba alrededor del trigal. Danzaba solita girando y dando vueltas, y lo hacía al son de bonitos sonidos guturales. La Gabriela entelerida no bailaba. No, señor. Danzaba con elegancia y ademanes propios de los nobles. Sus movimientos eran tan distinguidos que Carmelina y Rafaela, cuando la descubrieron, en medio de risas y alegrías, comenzaron a imitarla. En esos momentos, alrededor del trigal, las risas y alegrías imperaban. Las tragedias del pasado desaparecían y una nueva libertad se engrandecía. Y cosa rara, las espigas del trigal llevadas por el viento parecían moverse al mismo ritmo de la danza. Las tres mujeres habían descubierto el poder de la danza y de los sonidos guturales. Una clave ha sido dada. Unos días después, el trigal maduró. Las espigas de trigo doradas como el sol estaban tan cargadas de granos que algunas se doblaban por el peso, cosa muy rara y milagrosa en esa época. Entonces, ayudadas por lo que habían leído meses atrás en su libro sobre el pan, las tres jóvenes cosecharon, trillaron y luego en el molino que habían dejado en el portón de la hacienda y que nadie reclamó, pacientemente molieron los granos y sacaron una buena cantidad de harina. Demasiada harina para lo que necesitaban. Entonces tuvieron que comprar lonas para empacar y la salita de la casa, la que tenía la mesita vieja, se llenó de harina. Después de la molienda, guiadas por Rafaela, la niña indígena, que como cosa rara parecía saber de todo, comenzaron a hacer pan en el horno viejo al lado de la cocina. El horno de barro que habían reparado los primeros señores bonitos y de finas vestiduras. Por esos tiempos, las panaderías eran pocas. Y esto era porque el uso del trigo fuera de la capital no era muy común. En el pueblo lo que más se consumía era el maíz, y lo hacían en forma de arepas. El pan era un lujo que traían desde la capital. Amasando y horneando, y luego de muchas risas, por fin sacaron un buen pan de miel. Un poco duro por la falta de levadura, pero de sabor y aroma muy agradables. En medio de los amasijos, se dieron cuenta que cuando la Gabriela, la desdichada entelerida, amasaba la harina, salían más panes. Los de Rafael y Carmelina eran duros, pero los de Gabriela eran esponjosos. Entonces nombraron a Gabriela como la panadera oficial. Gabrielita, la desdichada, con el nombramiento, por primera vez en su vida se sintió útil. Su autoestima subió y de alegría lloró solita frente al caluroso horno de barro. Un sábado en la mañana, después de hornear el pan, el aroma a panadera muy olorosa y agradable, llevada por el viento, llegó hasta el pueblo. Los vecinos, los que sabían y conocían el olor del pan, atraídos, comenzaron a llegar al portón de la pequeña hacienda, y entonces preguntaron que si vendían pan. En esos momentos
Viendo que había muchísimo más pan del que ellas consumían, Gabriela, la panadera productiva, sacó la mesita vieja de la sala de la casa. Le puso un mantelito hecho con los retazos de tela que sobraron de los grandes vestidos de Carmelina Regordeta, y en unos canastos que había en la cocina, puso una venta de pan delante del portón de la pequeña hacienda. Una hora después, no quedaba nada que vender. Entonces, en la bolsa común quedaron unas buenas moneditas. Las señoritas, como les decían en el pueblo, por su humildad, se habían ganado el cariño de la gente, y a diario las veían moverse por la pequeña hacienda, cuidando la huerta, sembrando trigo y haciendo deliciosos panes. Recetas que Carmelina encontró en otro libro entre los baúles de su papá ya muerto. Gabriela, la panadera, vendía su pan entre 7 y 8 de la mañana los días sábados. Cuando se agotaban los canastos, iba adentro y sacaba otros canastos que traían pan que le regalaba a las gentes pobres del pueblo. Una clave ha sido dada. En las tardes soleadas de Sopó, a la Carmelinita se la veía pintando hermosos cuadros, y esos cuadros también los vendía. Aquellos eran días felices, y en uno de esos días, en una poderosa noche de luna llena, Carmelina, ya dormida, despertó y entonces fue a hacer chichí en la vasenilla de madera que había debajo de su cama. Al momento de levantarse, notó que Rafaela y Gabriela no estaban. Extrañada, tomó un poncho, se cubrió y salió a buscarlas. Afuera, en el patio, frente al camino real, sentadas en la banca de madera, encontró a sus compañeros mirando concentradas hacia una serranía. Una serie de montañitas cuyo cerro mayor o más grande, según dijo Rafaela, se llamaba Ica. Nota: hoy, ese cerro de Ica recibe el nombre de Pío IX o Pío IX, nombre dado en honor a ese papa de la Iglesia Católica. Continuamos. Al momento la Carmelinita se olvidó de preguntar y se quedó con la mirada fija en el cerro de Ica, y allí vio como un anillo de luz del que salían como estrellitas. Unas salían y otras entraban. Entonces Rafaela de un salto se levantó y dijo: «¡Ya vienen!». Y dicho y hecho, unos segundos después, entraron camino del portón 4 caballeros bonitos de elegantes vestiduras que traían como flotando a una joven. Las 3 mujeres fueron de inmediato al encuentro y recibieron a la que medio adormilada parecía flotar. Y cuando llegaron al lado de la banca, pareció que la ponían en el suelo. Al momento Rafaela y Gabriela, agarrándola para que no se fuera a caer, la llevaron caminando hasta la habitación desocupada y allí la acostaron. Entonces, al alumbrarla con la luz de una vela de cebo recién prendida, Gabriela, viendo el rostro de la joven, dijo: «¡Es japonesa!». Rafaela, la niña indígena a quien llamaron Channa, la que parecía saberlo todo, frente al rostro de la recién llegada, asintiendo saludó: «Okai nasai». Bienvenida a casa. Este cuento continuará. Yo de japonés sé muy poco. Yo no sé si estará bien pronunciada la palabra o no. Me perdonan los que sepan ese idioma tan difícil para mí. A algunas personas se les facilita mi chifufú.
La Carmelinita continúa. ¿Quién es esa niña nipona que llegó? ¿Quién es esa niña tan rara que llega? ¿Por qué la Gabriela Entelerida tiene el don de multiplicar los panes? Y la Rafaela llena de agua las vasijas. Esto parecen milagros por allá del Nuevo Testamento. Historias, cuentos raros. El cerro. Rafaela dijo que había un cerro ahí en Sopó que se llamaba Ica. Ese cerro está ahí, pueden verlo. Ica. Alguien hoy lo llaman Pionono. Alguien hace unos años me comentó que ese cerro de Ica o Pionono es hermano de uno que hay por aquí cerquita. Es hermano de Huayca. Y hay otro cerro que quizás descubramos más adelante y entre todos forman un triángulo. ¿Para qué sirve el triángulo? No lo sabemos. Michifufu, despídase. A todos ustedes muy amables por su correspondencia y por su apoyo, por la ayuda que nos dan. Sus mensajes de verdad nos dan mucho aliento. Cuando escriben algo, pues nos animan un poco. Es importante pensar y discernir. Hoy se dieron claves, ojo con esas claves, son importantes. Claves que resumen los 3 cuentos, como siempre lo he dicho, no los 3. Los cuentos de Pilón el Caminante, la Marcianita, Ezequiel y por allá uno que está olvidado que se llama La Vikinga. A todos ustedes, de verdad, buenas noches. ¿Qué pasó, Michifufu? ¿Qué lo asustó? ¿La sombra? ¿El fantasma? Buenas noches.